Ya estamos aquí, buenas noches. Vamos con los asuntos más importantes que nos deja este martes 4 de marzo y que igual quieren saber. Por ejemplo, febrero dejó en Burgos 107 parados menos y 1.100 afiliados más a la Seguridad Social. Fuimos la provincia de Castilla y León en la que más personas lograron un puesto de trabajo. Construcción fue el sector en el que más se redujo el desempleo, sacando de su lista a 37 personas. En la provincia de Burgos cada día faltan a su puesto 5 de cada 100 trabajadores por incapacidad temporal. El estrés o la ansiedad están detrás del 7% de todas las bajas laborales. Cuestiones del día a día, como la relación con los compañeros o con los jefes, son las que llevan a esos trabajadores a la consulta del médico de atención primaria. Aunque no suponen un volumen importante de bajas, suelen ser de larga o muy larga duración. Las que son por patología psiquiátrica, por problemas de salud mental, son un 7% de todas las bajas. Y aquí muchas veces son temas a veces de relación con compañeros, con los jefes. Y finalmente, la plaza de Hortelanos en la capital volverá a estar disponible para aparcar una vez finalice la demolición del Mercado Norte y hasta que comience la construcción del nuevo edificio. Lo ha anunciado hoy el equipo de gobierno. El derribo del actual inmueble podría estar terminado para mediados de junio. Pero no era que no es la de aquí. Y hoy nos acompaña el exalcalde de Burgos, actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento capitalino y desde hace unos días secretario de organización del Partido Socialista de Castilla y León, Daniel de la Rosa. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, encantado de volver al programa, Rafa. ¿Quieres hacer balance de, por ejemplo, los buenos datos del paro, que en febrero también suele ser un mes donde más parados se contemplan y esta vez es la excepción? Bueno, es un buen síntoma, ¿no? Creo que la economía española va bien, todos los datos económicos y los que afectan más a las personas, como es el empleo, así lo demuestran, y lamentar que en nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, aunque haya caído el paro, ha caído la mitad que en el conjunto del territorio de España, así que tenemos que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Por qué aquí las cosas no van como debieran ir, o por lo menos al mismo ritmo que está impulsando el Gobierno de España en otras comunidades autónomas? Y la respuesta está en la Junta de Castilla y León. Estoy convencido de que se puede hacer mucho más en materia de empleo al tener unas competencias propias, ¿no? Como son las políticas activas en materia de empleo que la Junta de Castilla y León viene desarrollando desde hace tiempo sin demasiado éxito. Pero en la EPA, en la encuesta de población activa, la fotografía es distinta en nuestra comunidad. Bueno, nosotros los datos los hemos puesto esta mañana y, como digo, se podía haber producido una bajada mucho mayor. En el país es verdad que el dato es espectacular, aquí no es malo, no es desdeñable, pero es verdad que es francamente mejorable. Como digo, ¿no? Yo creo que el gobierno del señor Mañueco tiene que aplicarse. Yo creo que lleva aletargado demasiado tiempo, creo que está muy cómodo, ¿no? en esa hamaca en la que se ha instalado desde hace años, y nosotros vamos a tener muchas oportunidades, yo creo que a partir de ahora, para intentar despertarlo e intentar también confrontar este tipo de políticas que también en materia de empleo somos capaces de trasladar. Bueno, veo que no te ha costado nada ponerte en el traje del secretario de organización del Partido Socialista de Castilla y León, el número 3, un puesto muy importante. Perdona que no te lo he dicho, enhorabuena, porque Gracias. Es algo que para ti, que llevas en política prácticamente desde que tienes edad de trabajar, y mucho antes, ¿no? Como bueno, que conste, juventud y socialistas, tiene que ser importante. Yo llevo en política participando activamente como militante desde los 22 años, pero llevo buena parte de ese tiempo cotizando en la empresa privada. Yo trabajé, como sabes, muchos años en seguros, también en la carnicería de mi padre previamente, en otro tipo de trabajos. La última etapa fue como consultor, y sí, es verdad que desde el año 2015 para acá he asumido esa responsabilidad, primero como portavoz, luego como alcalde, ahora otra vez como portavoz en el ayuntamiento, pero vamos, mi experiencia laboral es diversa y políticamente, evidentemente, mi compromiso, como dices tú, se remonta ya pues hasta el año, fíjate, 2001, 2002, que empecé a afiliarme con las Juventudes Socialistas. ¿Desde cuándo empezaste a pensar que necesitabas un cambio, que estar en la oposición después de ser alcalde no te motivaba? Desde que perdí la alcaldía. Yo, por responsabilidad, tomé la decisión de quedarme, de no abandonar el barco a la primera de cambio. Es verdad que tuve alguna posibilidad. Recuerdo en esas elecciones generales que se anticipan a julio, que bueno, me trasladaron desde la Secretaría de Organización Federal, ¿no? Que bueno, verían con buenos ojos que concurriera en las listas, ¿no? A las Cortes Generales, en el Congreso, en este caso de número 2. Me lo pensé, decidí finalmente, hablándolo con Esther Peña, con más compañeros, Luis Tudán, Cander Gil, que no era el momento, que no podía dejar tirados a mis compañeros, sobre todo aquellos que habían compartido conmigo 4 años de experiencia de gobierno, un momento muy difícil, que estábamos muy ilusionados, ¿no?
apenas unos meses atrás con estas elecciones municipales que ganándolas, pues al final nos vimos relegados a la oposición y sobre todo a la gente que acababa de convencer de sumarse a este proyecto, muchos de ellos compañeros actuales de concejales, algunos independientes, que evidentemente pues necesitaban de un respaldo, ¿no? de una cierta compañía por parte del secretario general, portavoz, exalcalde y líder de los socialistas de Burgos. Pero bueno, ya ha pasado un tiempo razonable, ¿no? Estamos en el Ecuador del mandato y yo creo que el equipo está muy suelto, saben perfectamente trabajar al unísono, no necesitan de mi tutela mucho más tiempo y por lo tanto creo que es el momento adecuado. Pero cuando uno deja de ser alcalde, porque no consigue, en este caso, sí que ganaste las elecciones anteriores municipales, pero no pudiste conformar gobierno. Cuando uno deja de ser alcalde y pasa de nuevo a la oposición, ¿se siente como, o se ve algo como humillante? No creo que sea la palabra humillante, pero es duro, es frustrante. Porque, hombre, si tú te presentas a unas elecciones y te barren, pues cabeza gacha y casi para tu casa, ¿no? Pero habiendo ganado, habiendo sumado aún más representación, mejorando el número de concejales y, bueno, viéndote relegado, como digo, de nuevo, a asumir el rol de oposición, además en un escenario muy diferente al que yo viví con Javier Lacalle, donde teníamos margen de maniobra, donde podíamos llegar a acuerdos, cosa que ha sido imposible en estos últimos casi 2 años, ¿no?, que llevamos de mandato de la señora Ayala, pues evidentemente crees que tu papel, digamos, todo lo que tú ya podías aportar, pues lo mejor ya ha pasado, ¿no? Y en ese sentido, sí, lo único que, insisto, me obligó moralmente a mantenerme como portavoz fue esa responsabilidad para con el grupo. A partir de ahí, yo sabía que mi tiempo como concejal tenía fecha de caducidad, tal vez hasta agotar el mandato, probablemente, o antes, como ha sucedido con este nombramiento como secretario de organización. Insisto, un nombramiento orgánico. Yo no voy a abandonar el ayuntamiento por ahora, voy a mantener mi acta de concejal, voy a seguir siendo el portavoz del Grupo Socialista, lo que sí que abandonaré será la Secretaría General del partido en la ciudad de Burgos, dado que la responsabilidad que he asumido a nivel autonómico pues me abarca prácticamente todo. Hablamos de motivos, no sé si lo bien que se llevan PP y Vox ahora, incluso después de haber roto el pacto de gobierno, ha influido en tu decisión o te ha reafirmado la misma, como diciendo, va a ser poco útil lo que puedo hacer yo desde el banquillo. Bueno, yo creo que los compañeros, como digo, que tienen, pues yo creo que muchísima capacidad de poder seguir demostrando, ¿no?, esa alternativa de gobierno que tenemos que representar independientemente del escenario y el terreno de juego en el que estemos, ¿no? Ahora mismo es muy difícil, y digo institucionalmente porque no tenemos margen de maniobra, nos han vetado, nos han bloqueado desde el primer momento, no nos dejan llegar a acuerdos por la ciudad, pero tenemos que por lo menos hacia afuera, públicamente, en cada barrio, con cada colectivo, ante las distintas instituciones, ante las distintas asociaciones de la ciudad, trasladarles de que el Partido Socialista sigue siendo un partido mayoritario, es el principal grupo del ayuntamiento y que somos una alternativa real de gobierno, como hemos, creo, ya consolidado, ¿no? Yo creo que ya a nadie le queda duda ninguna de que el Partido Socialista es un partido fiable en el que puedes confiar también en Burgos. Y ese es el reto que tienen que tener mis compañeros, conmigo, sin mí, en medio plazo, más allá de que luego pues, los liderazgos, ¿no?, que acabemos asumiendo para nuestra ciudad, pues acaben reforzando también ese papel. Y el hecho de que no seas el candidato en las próximas elecciones municipales, ¿cómo afectaría, cómo crees que afectaría si Cristina Ayala es la candidata del Partido Popular en los próximos comicios locales? ¿Le dará más ventaja que ya no esté la figura del exalcalde, una persona ya muy conocida desde hace muchos años en Burgos? Mirad, lo primero que se necesita para concurrir con éxito a una cita con las urnas es ilusión, estar motivado. Y yo mantengo parte de esa ilusión y esa motivación en clave local todavía como concejal y portavoz, pero no lo suficiente como para volver a rearmar un proyecto y ganar unas elecciones como he ganado ya 2 veces y volver a gobernar. Es fundamental eso para poder afrontar ese reto con garantías. Por lo tanto, cualquiera de quien sea el compañero o compañera que en el otoño del 26, que queda tiempo, concurra en esas primarias para la elección del candidato a alcaldía por parte del Partido Socialista, seguramente que esa parte que yo no ofrezco la tenga sobradamente, digamos, cumplimentada, ¿no? Porque seguramente otra cosa no tendrá, pero ilusión y ganas, seguro. Pero además puedo asegurar, ¿no?, que el Partido Socialista, estoy convencido, va a armar un equipo desde el próximo mes de mayo, donde se va a elegir una nueva ejecutiva local con nueva secretaria general, un equipo que va a empezar a trabajar ya en esa fecha, en ese escenario, ¿no? Y seguramente cuando tengamos que concurrir a esas elecciones contra Ayala, o quien sea, que yo tampoco tengo total convencimiento de que la señora Ayala quiera volver a ser la candidata del Partido Popular, no la veo demasiado todavía entusiasmada con el puesto que ocupa, yo creo más bien que todavía
le hubiera gustado estar en otro escenario que no de alcaldesa de Burgos, pero bueno, ya lo veremos, ¿no?, si es ella la candidata del Partido Popular. Lo que sí que puedo garantizar es que vamos a afrontar ese proceso, como digo, valga la redundancia, con las máximas garantías y con la máxima confianza de poder volver a ganar las elecciones, sea quien sea el candidato. Hablando de sucesores, se barajan, se han puesto sobre la mesa nombres de compañeros actuales de nuestro invitado, Josué Temiño, Sonia Rodríguez Cobos, Blanca Carpintero o Nuria Barrio, entre otros. Al final, tú como número 3 de la organización del Partido Socialista a nivel regional, te vas a encargar de hacer las listas, incluida la de Burgos. De estos 4 nombres, ¿quién crees tú que está llamado o llamada a ser tu sucesor o sucesora? Lo primero, corregir lo que acabas de comentar. Yo, como secretario de organización, no voy a hacer ninguna lista. Voy a intentar que los procesos para la elaboración de listas cumplan con los estatutos del Partido Socialista y que todos los procedimientos se desarrollen con normalidad. Pues esa es mi obligación. Secretario de organización que no haga listas. No pienso. Y os puedo garantizar que en Burgos Ciudad no pienso tutelar a nadie. Tengo tanta confianza en todos estos compañeros y compañeras que acabas de mencionar y en muchos otros, porque evidentemente, tanto de cara a la nueva ejecutiva municipal de la agrupación local y su secretaría general, como posteriormente, dentro de año y medio, en ese proceso de primarias para la candidatura a la alcaldía de Burgos, hay perfiles que pueden estar en el ayuntamiento, que pueden estar en la actual ejecutiva y otros que no. Y también tienen, por supuesto, toda la posibilidad, todo el derecho a concurrir, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, Rafa, te puedo asegurar que estoy muy tranquilo, o sea, no estoy preocupado, estoy ocupado en otras cosas, pero en eso no estoy preocupado. Estoy ocupado en intentar que ganen confianza, que ganen seguridad y que hagan un mejor equipo posible con el mejor de los liderazgos. Pero sea quien sea el que asuma, digamos, la cabeza, ¿no?, del proyecto, lo va a hacer estupendamente bien. Estoy totalmente convencido de ello, así que, por mi parte, mucha tranquilidad. Formulo la pregunta de otra manera. Si de ti dependiera que uno de estos 4 nombres fuera tu sucesor o sucesora, ¿en quién confiarías más, valiendo todos muchísimo desde lo que les conocemos? Bueno, como puedes entender, cualquiera de ellos me vale y no te puedo dar ninguna respuesta al respecto, y mucho menos con tanta antelación, ¿no? Te estoy diciendo que hasta, fíjate, el otoño del 26 no se va a producir ese proceso de primarias, así que paso a paso. ¿Y hasta cuándo seguirás como portavoz de la oposición en el ayuntamiento? Pues esto también lo que me gustaría aprovecharlo, ¿no?, por aclararlo, porque me acuerdo que algún medio de comunicación como que iba a abandonar el ayuntamiento de Burgos inmediatamente. Bueno, yo voy a respetar también los procedimientos del Partido Socialista a la hora de configurar las candidaturas a las distintas elecciones. En este caso va a haber una cita con las urnas, haya o no adelanto electoral en clave autonómica, no somos ajenos a ello. En un año como mucho vamos a ir a unas elecciones autonómicas, si no antes, si no el señor Maño, que se despierta de esa poltrona en la que está un día y se da el botón de convocatoria electoral, pues igual nos encontramos con que justo antes o después del verano estamos en elecciones, ¿no? Bueno, yo quiero aclarar que evidentemente mi compromiso político con el Partido Socialista ahora lo es con Carlos Martínez, lo es con la Ejecutiva Autonómica y lo es con el proyecto autonómico. Y sí, tengo ganas de poder acompañarle en el gobierno de la Junta de Castilla y León, lo cual provocaría en ese momento mi salida del ayuntamiento, pero en ese momento. Por cierto, una curiosidad, ¿quién buscó a quién? ¿El nuevo líder del PSOE, que acabas de nombrar, a nivel regional, Carlos Martínez, o fuiste tú de forma proactiva, fruto de lo que nos has comentado al principio de la entrevista, de ese hartazgo, de esas ganas de cambiar de aires? Pues el primer sorprendido respecto a la decisión que tenía tomada con tanta determinación para que yo le acompañara en su proyecto fui yo mismo. En esa primera ronda de contactos que hizo una vez que fue elegido secretario general electo, ¿no?, recorrió las 9 provincias, empezando por Palencia, donde se iba a celebrar el Congreso Autonómico, pero la siguiente visita que hizo fue Burgos. Lo hizo con una doble intención. En primer lugar, por deferencia a Luis Tubanca, porque era, digamos, la agrupación del anterior secretario general y quería tener ese gesto de cercanía y explicar, ¿no?, cómo fue el proceso o cómo ha sido el proceso para llegar al acuerdo, ¿no?, entre todos los socialistas de Castilla y León en torno a la figura de Carlos. Pero en ese mismo día, por la tarde, ya me dejó muy claro, sin desvelarme del todo qué puesto había pensado para mí, que quería contar conmigo. Y me sorprendió, me sorprendió. Yo de entrada era bastante incrédulo, sobre todo porque todavía no había hablado con el resto de provincias y quedaban demasiadas, ¿no?, con las que tratar este tipo de cuestiones, ¿no?, de quién entra o no en los equipos, quién entra en la ejecutiva. Pero él lo tenía clarísimo, y fueron 3 días antes del Congreso, fue el miércoles anterior al Congreso de Palencia, cuando volvimos a hablar, después de semanas prácticamente sin recibir una llamada,
y ya el jueves anterior ya quedamos, quedé en Soria con él y ya me desveló que sí, que no, que quería que fuera su secretario de organización y que apostaba conmigo pues porque para él hablábamos el mismo idioma. Habíamos bebido del mismo escenario político, el municipalismo, habíamos demostrado capacidad para ganar elecciones, para gobernar, para gestionar, y en eso, Rafa, es lo que basamos fundamentalmente nuestro nuevo proyecto de rearme, ¿no?, del Partido Socialista en Castilla y León, de esa convicción, de la confianza que hemos sabido demostrar mutuamente con nuestros vecinos, allí donde hemos tenido en los ayuntamientos esa capacidad. Y eso es lo que estamos ahora en la Ejecutiva, muchos de nosotros demostrando, ¿no?, esa ilusión de nuevo en otro escenario de la que ya tuvimos como alcaldes, en algunos casos, y otras veces como concejales. Bueno, un gesto de quien venía bendecido por Ferraz, Carlos Martínez. Bueno, Carlos viene bendecido por un 95% del Congreso Autonómico. Y además, evidentemente, estoy convencido de que desde Ferraz han visto con muy buenos ojos esa elección. Lo digo por el resultado del Congreso, que habla por sí mismo, ¿no? Porque os debo garantizar que igual que yo no he tutelado ni quiero tutelar a nadie aquí en la ciudad de Burgos de cara a mi sucesión como secretario general, yo desde que estoy con Carlos, que es apenas, pues como te digo, ¿no?, mes y medio acá, desde que se produce, como digo, esa primera conversación justo antes del Congreso Autonómico, yo no he visto tutela alguna, ni de Ferraz ni de nadie. Lo que sí que he visto es un compromiso muy decidido por él mismo de generar un proyecto autónomo en base a ese municipalismo que te digo, a liderazgos compartidos, es algo que él repite mucho, ¿no?, que en Castilla y León, con tanta diversidad, con tanta pluralidad territorial, personal, ¿no?, también en las distintas gentes, ¿no?, que conformamos esta comunidad autónoma, se necesitan diferentes liderazgos. Y eso me convenció. No el personalismo típico de alguien que quiere asumir todo el protagonismo, sino aquel que quiere decidir conjuntamente qué es lo mejor para cada territorio y apoyarse en aquellos que ya hemos tenido esa experiencia en cada territorio, de liderazgo, de ganar elecciones, de saber gobernar. Ese creo que es una postura muy inteligente. Has querido insinuar que como que Ferraz aquí no tiene mucho que ver, pero algo tiene que ver, aunque se quiera disfrazar. De hecho, Luis Tudanca ya no está en su puesto porque Ferraz no quiso que estuviera en su puesto. Y eso se ha hecho público. Óscar Puente dijo textualmente, todo tiene un principio y todo tiene un fin, y hay que saber irse. Hombre, Ferraz quería un cambio en Castilla y León, eso es evidente, ¿no?, porque hubo manifestaciones de parte de la dirección, ¿no?, del partido, que hablaba de que en todas las comunidades autónomas, no solo exclusivamente en Castilla y León también, pero lo hemos visto en otros territorios, ¿no?, como desde Ferraz, desde el Partido Socialista, desde el ámbito federal, se han impulsado candidaturas de cambio, ¿no?, en muchos casos con ministros, ¿no?, que han acabado desembarcando, ¿no?, en el proyecto autonómico del partido. En nuestro caso no ha sido así. Llama la atención, ¿eh? Sí, sí. Porque Redondo, la ministra de Igualdad, sonaba, ¿no? Bueno, la tenemos de presidenta. Sí, sí. Es una figura algo más representativa o simbólica, pero tiene un peso importante dentro de la ejecutiva. Sí. Bueno, quería decir que en nuestro caso no ha sido así. En nuestro caso, Carlos Martínez es uno de los nuestros. Es decir, es uno de los muchos alcaldes y concejales, te decía antes, ¿no?, que ha tenido una experiencia contrastada, y por eso ha sido algo más fácil, ¿no? Por eso también quiero subrayar y quiero dejar de manifiesto mi total reconocimiento a cómo han llevado el proceso Carlos Martínez y Luis Tudanca, ¿no?, porque todo el mundo podría haber sospechado de que iba a haber tal vez un enfrentamiento mucho más duro, ¿no?, pero no ha sido así. Yo creo que la inteligencia de ambos, el uno porque ha tenido una salida no elegante, lo siguiente. Yo creo que la humildad, la generosidad que ha demostrado Luis Tudanca está fuera de toda duda. Y sé que lo ha pasado mal, ¿no?, porque ha tenido sus dudas hasta el final. Hombre, se enfrentó públicamente a Pedro Sánchez. Bueno, pero no a Carlos, quiero decir que Carlos y él siempre se han llevado bien. Yo les conozco a los dos desde hace 20 años, ¿no?, y han tenido una buena relación, y se ha demostrado esa buena relación en este proceso. Y luego Carlos ha tenido muchísimo tacto, o sea, ha tenido mucho respeto por la figura de Luis Tudanca, y la sigue teniendo. Ahora mismo sigue siendo nuestro portavoz, evidentemente, en las Cortes de Castilla y León. Por lo tanto, yo creo que hemos hecho un ejercicio ejemplar. Y sí, Ferraz quería impulsar, quería, de alguna manera, rearmar los proyectos que el Partido Socialista tenía en las comunidades autónomas donde no gobierna, para intentar dar un golpe encima de la mesa y, como decía antes, ¿no?, provocar un cambio, ¿no? Y nosotros estamos en esa línea, a ver si logramos, ¿no?, despertar, como digo, al gobierno de la Junta de Castilla y León, provocarle, en el mejor sentido de la palabra, para que baje al terreno de juego y juegue los distintos partidos que en política autonómica tenemos que jugar, para que la gente pueda contrastar modelos y podamos comprobar, ¿no?, que merecemos la confianza de los castellanos y de los leoneses más que nunca. Hombre, podemos decir que Tudanca se va finalmente sin hacer mucho ruido después de haber protagonizado un pequeño tsunami. No, Porque jamás se pensó de Luis Tudanca ese enfrentamiento con Pedro Sánchez después de haber sido su gran defensor durante muchísimo tiempo. Bueno, tampoco fue tan evidente. O sea, es verdad que hubo un desencuentro respecto a la fecha del Congreso Autonómico.
que luego se rectificó por indicación de Ferraz, y es verdad que hubo algún tipo de crítica más bien velada al secretario de Organización Federal. Hasta ahí, pero con Pedro Sánchez no ha tenido ningún problema. Es más, yo te puedo garantizar, Rafa, yo no es que tenga una relación estrecha con el presidente, pero sé que la opinión de Pedro Sánchez de Luis Tudanca es buena. O sea, Luis Tudanca no genera ningún problema a nadie, ni siquiera, como dices tú, a Ferraz, ni mucho menos. Y el hecho de que haya tenido también esa altura, ¿no?, a la hora de salir de esta manera tan elegante, yo creo que le va a beneficiar y que vamos a poder contar con Luis Tudanca. Y eso espero, por mucho tiempo. Es un hombre que todavía de una edad, pues es joven y tiene una experiencia importante, ha tenido éxito. O sea, no nos olvidemos que venimos de una victoria electoral inédita en el año 2019, es verdad que luego se pierden las elecciones por muy pocos votos en el año 22, tres procuradores menos que el Partido Popular, tiene porcentajes de votos relativos muy importantes, Luis Tudanca, y por suerte nosotros, el nuevo proyecto liderado por Carlos Martínez, que comparto, no partimos de cero, partimos de una posición mucho más favorable de la que partió Luis en su momento. Yo solamente me hago eco de declaraciones del propio Tudanca. Llegó a decir que había llamado varias veces a Pedro Sánchez y no le cogía el teléfono. Bueno, pero igual la agenda del presidente es la que es, pero yo te puedo reconocer, en Sevilla estuvieron hablando juntos, esto me lo contó el propio Luis, y yo, estuve en Palencia, en ese congreso autonómico, y el presidente tenía muy buenas palabras y tenía un buen trato con Luis Tudanca. Bueno, damos por hecho, Daniel, que vas a encabezar la lista por Burgos a las Cortes Regionales, ¿no? Pues no hay que dar por hecho esas cosas, hay que ser respetuosos con los procedimientos. Es verdad que, como te he dicho antes, mi intención es acompañar a Carlos Martínez en la carrera autonómica, con la aspiración no de ir a las Cortes de Castilla y León necesariamente, sino acabar formando parte de un gobierno autonómico, ¿no?, presidiendo él, en su caso, la Junta de Castilla y León, y bueno, ya se verá. Mira, yo le decía a Carlos que evidentemente él cuenta conmigo, es obvio, ¿no?, que sí, ese es el camino natural, no lo vamos a engañar, pero que yo estaré donde me digan, yo estaré donde crea el presidente, mejor dicho, aún no lo es, el secretario general Carlos Martínez, que debo estar. Y por supuesto el respeto a mis militantes, a los militantes de Burgos, a los militantes del Partido Socialista, que en todo caso tienen que votar, en el proceso de configuración de listas se tiene que votar. Claro. Por lo tanto, de entrada, yo sigo de portavoz en Burgos y soy el secretario de organización del Partido Socialista de Castellón. Hasta ahí puedo leer. Muy bien, pues les cuento ahora que en cuanto se hizo público el nuevo cargo de nuestro invitado en la Ejecutiva Regional, y después de cerrar esta entrevista, a los diferentes colaboradores o invitados que estos últimos días les ha pasado por aquí, les pedí que dejaran un mensaje o pregunta para De la Rosa. Comenzamos, Daniel, con un compañero tuyo, el exsecretario provincial del Partido Socialista, Chema Jiménez. Estoy muy preocupado este asunto de porque creo que es un asunto que la mayoría del partido no comparte, y es verdad que es una posición que mantiene solo el Ayuntamiento de León, ¿no? Yo creo que por una cuestión más electoral que de sentimiento político de verdad, ¿no? Bueno, ¿cómo piensa el partido a nivel regional lidiar con este asunto, ¿no? Porque yo, insisto, creo que no beneficia en mucho al PSOE de Castilla y León. Bueno, nosotros vamos a respetar todas las opiniones, por muy minoritarias que sean, dentro del conjunto de los militantes que conformamos el Partido Socialista de Castilla y León. Y es verdad que la agrupación local de León, encabezada por su alcalde, en el Congreso Autonómico trasladó una serie de enmiendas en relación al leonesismo, entre otras cosas para hacer una consulta. Bueno, ese debate se produjo de manera importante en la comisión correspondiente. Y al final lo que se recogió por la mayoría de los compañeros y compañeras es que vamos a ser sensibles a las opiniones que puedan derivarse no solo de León, sino de otros territorios que también se sienten agraviados, ¿no?, por esa incompetencia de la Junta de Castilla y León de trasladar con garantías una cohesión territorial real con los servicios básicos que se demandan en cada uno de los territorios, y en León especialmente, pues yo reconozco también que existe ese agravio. Por lo tanto, máxima sensibilidad, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque es el mandato de la mayoría de los socialistas de Castilla y León. Y desde el máximo respeto a las minorías, como digo, escucha activa. Ahí vamos a tener trabajo porque el alcalde de León va a tener a alguien enfrente para intentar liderar el Partido Socialista, que es un procurador actual de las Cortes Regionales. Bueno, si te refieres al actual proceso congresual de León, bueno, entra dentro de lo normal, ¿no? Es verdad que puede haber un solo candidato, como ha ocurrido en el autonómico con Carlos, pero es verdad que puede haber más de un candidato en esos procesos. Y en este caso se está concurriendo por parte de un procurador llamado Diego Moreno, ¿verdad? Y con el actual secretario provincial, Javier Cendón, a los que conozco suficientemente bien y con los que me llevo bien, y yo creo que pase lo que pase en ese congreso, el resultado que sea, pues le aceptaremos de buen grado y trabajaremos estrechamente con ellos. Bien, pues ahora, más que una pregunta, yo creo que es una observación en plan jocoso por parte del expresidente de Vox Burgos, Javier Martínez. Le quiero pedir un favor, es decir, que cuando esté en las Cortes, que por favor que haga algo más que su
sucesor, Luis Tudanca, que yo que voy mucho a las Cortes y me gusta estar un poco al día de la política regional, siempre me lo encuentro en la cafetería. Simplemente, más que una pregunta, le pido que por favor que tenga un poco más respeto que Luis Tudanca por los burgaleses y por lo menos esté sentado en su asiento. Sorprendente reflexión. Bueno, no me lo voy a tomar en serio. Yo le pediría más respeto, en este caso por Luis Tudanca, ¿no?, al señor Javier Martínez. Yo lo que voy a aspirar es intentar entrar en el gobierno autonómico. Por lo tanto, las Cortes las pisaré cuando haya sesión de control al gobierno y poco más, ¿no? Así que igual le decepciono al señor Javier Martínez, pero nuestra aspiración, ya te digo, es colaborar estrechamente, sí, por nuestra tierra, por nuestra comunidad, por nuestra ciudad, pero desde el gobierno, no desde la oposición. Bien, seguimos. Otro compañero tuyo, Daniel, el socialista y exsecretario de Estado de la Seguridad Social en la época de Zapatero, Octavio Ganado. ¿Qué tiene que hacer el PSOE para que las fuerzas contrarias al centralismo de nuestros diferentes gobiernos regionales, de nuestras juntas de Castilla y León, puedan llegar a formalizar una unidad en las elecciones regionales que permita que se produzca la alternancia en Castilla y León? Somos el gobierno más antiguo de comunidad autónoma sin alternancia de España. Yo creo que ya hemos pasado por los plazos en los cuales el enfermo no demuestra mejoría, sino que empeora. Pues sí, el reto es mayúsculo, ¿no?, porque es complicado y difícil en una tierra en la que el bipartidismo se ha ido manteniendo prácticamente intacto hasta el año 2015, que también pasaba en Burgos, pero yo he tenido la experiencia de Burgos, ¿no?, y es verdad que vamos a necesitar un poquito de suerte, pero sobre todo mucho trabajo. Yo creo que hay provincias clave donde vamos a obtener un mejor resultado. Estoy convencido que en Soria el hecho de que Carlos Martínez encabece la lista autonómica va a provocar un cambio en el número de procuradores que el Partido Socialista obtuvo respecto a los de Soria ya. Yo creo que en León tenemos que aplicarnos y acertar con el planteamiento político para que, en todo caso, el Partido Socialista no reste, ¿no?, el número de procuradores que tiene actualmente, incluso que pueda sumar alguno más por parte del Partido restándole al Partido Popular. Hay otras provincias, ¿no?, Ávila, Segovia, Salamanca, donde también creo que se puede mejorar el resultado, y si va sumando, ya no parece tan imposible, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que intentar aspirar a una victoria electoral lo más amplia posible y luego no descartar, como bien decía Octavio, posibles coaliciones con otros partidos, en este caso o bien regionalistas o bien localistas, que tengan responsabilidad en el compromiso político que quieran adquirir con nuestra tierra. Yo ya sabes que no soy muy amigo de los nacionalismos y por lo tanto no me gusta especialmente la política que desde el egoísmo se suele trasladar por parte de formaciones que solo miran por su propio territorio, pero quiero también pensar que esta gente, cuando concurre a unas elecciones autonómicas, es también porque tiene un compromiso más allá de su propia ciudad. Yo creo que va a haber sorpresas, ¿no?, en el resultado electoral en Castilla y León. Veremos a ver. También quiso dejar un mensaje para De la Rosa el reconocido arquitecto burgalés Nacho Camarero. Yo le preguntaría a todos los líderes socialistas si realmente están dispuestos a bajar el tono político en el que estamos, que yo creo que lo necesitamos, pero no me parece que haya mucha voluntad. Estamos hablando del PSOE, podemos hablar de los demás, pero ahora estamos hablando del PSOE. No me parece que haya mucha voluntad en el PSOE, a ver si está entre sus intenciones. La crispación. Yo reconozco, ¿no?, el desapego que hay a la política y a la clase política en particular, pues por la bronca constante, ¿no?, sobre todo en el escenario que estamos viendo internacional, en el nacional, pero yo le recomiendo a Nacho que siga un poco más a Carlos, ¿no?, estas últimas semanas ya como secretario general electo y ahora como secretario general ya de pleno, no ha hecho más que otra cosa que tender la mano para llegar a acuerdos importantes con Mañueco, ¿no?, todavía sin respuesta, por ejemplo, para los presupuestos de este año, entre otras cosas, ¿no? Y luego, por ejemplo, ¿yo qué puedo decir? Bueno, tampoco hay presupuestos en el Estado, ¿eh? Tampoco, pero estamos hablando de la capacidad o no de trasladar posibilidades de consensos, de acuerdos, de diálogo, ¿no? Pues nosotros lo estamos demostrando. Y yo tengo una experiencia aquí en Burgos, ¿no? Yo creo que mi hoja de servicios es intachable en ese sentido. Yo he alcanzado acuerdos con el Partido Popular, con Ciudadanos, me he entendido bien, ¿no?, con gobiernos en minoría, con gobiernos con mayoría, he formado gobiernos de coalición con el centro derecha. Yo creo que somos un partido en Castilla y León bastante razonable, ¿no?, con el que se puede hablar y con el que se puede negociar para alcanzar acuerdos. De acuerdo, pues por último, ayer la alcaldesa de Burgos tampoco se quiso perder la oportunidad de trasladarte algo, esto. Vamos a hacerle la misma pregunta que él lanzó cuando en su momento yo a la vez estaba terminando el Senado, dando palabra de que yo efectivamente iba a dejar el Senado, como todos los burgaleses han podido ver.
le preguntaría pues, la misma pregunta que él me lanzó en su momento, para que acredite esa coherencia. En el momento en el que sea portavoz de las Cortes, candidato a ser número 1 seguramente por la lista de Burgos, ¿en ese momento dejará la portavocía del Ayuntamiento? Bueno, yo creo que lo he contestado antes, ¿no?, durante la entrevista. Sí, será el momento en ese cambio de ciclo electoral. Yo he tenido la responsabilidad, y hay gente que se sorprendía, ¿no?, ¿qué hace Daniel de la Rosa todavía de portavoz en Burgos? Otros muchos no lo hubieran hecho. Yo he estado aquí y estaré, ¿no?, seguramente como máximo probablemente un año, quién sabe, pero por lo menos ese espacio de tiempo, si hay dentro electoral antes, compatibilizando mi responsabilidad actual institucional con mi cargo orgánico. Cuando tenga la posibilidad de entrar, como espero, al gobierno autonómico, dejaré mi acta de concejal en el Ayuntamiento de Burgos. Sí, pero brevemente que nos tenemos que marchar. Yo creo que la alcaldesa también se refería a esas críticas que se hicieron a ella cuando dejó el Ayuntamiento y se fue al Senado, fue criticada. Javier Lacalle hizo lo mismo, perdió las elecciones, se fue a la oposición y rápidamente se fue al Senado y también fue muy criticado. Bueno, lo mismo que pueden hacer contigo, Daniel. No, pero yo lo que le critiqué a la señora Ayala, y creo que esto es algo público y notorio que conoce todo el mundo, es la palabra que dio de no gobernar si no era la lista más votada. No hice mayor crítica. ¿Y con Javier Lacalle, cuando perdió las elecciones? Yo no hice ninguna crítica del señor Lacalle. El señor Lacalle yo creo que aguantó también su escaño de concejal durante un tiempo y cuando se fue al Senado, porque salió elegido, dejó su escaño de concejal y se fue al Senado. Fue muy criticado por el Partido Socialista y de hecho lo llevaban avanzando antes de que se produjera durante meses atrás. Bueno, yo no recuerdo que yo fuera especialmente crítico con Javier, pero bueno, ahí está. Yo sí que os digo que mi compromiso con la ciudad de Burgos creo que queda sobradamente demostrado durante tanto tiempo, ¿no? Fíjate, Rafa, yo voy a hacer, pues son 3 mandatos completos y uno al Ecuador, ¿no? Pues estamos hablando de 14 años, ¿no?, como corporativo, y ya os digo, yo me sentía en la responsabilidad de no largarme a las primeras de cambio y estoy aquí, ¿no?, todavía pues un poquito acompañando a los compañeros, no demasiado tiempo, espero que me quede todavía en esa tarea, pero vamos, yo creo que no cabe duda de mi compromiso con esta ciudad. Si nos conocemos desde Juventudes Socialistas, de la Rosa. Sí, me acuerdo de tus debates con los jóvenes de otras formaciones políticas en otro plató, allá por el año 2004, 2003. Hace 20 años de eso, de eso. Lo dicho. Enhorabuena. Gracias. Y al tajo. Muchas gracias. Ya nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana miércoles en cuanto al tiempo? Pues será el día menos lluvioso de toda la semana y subirán las temperaturas con una máxima en Burgos capital de 14 grados. Descansen, volvemos mañana ya con nuestra mesa de actualidad. Buenas noches.